Deuteronomios, en el capítulo 26. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, y las pondrás en una canasta y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Amén, hermanos. ¿No está apreciado conocer los estatutos, su rey de vuestro Padre? Qué difícil es, hermanos. Y sigamos conociéndolo. Deuteronomios 14 y el versículo 21. Ninguna cosa mortecina, o sea, muerta, ninguna cosa muerta, dice, comeréis. En el extranjero, dice, comeréis al extranjero que está en tus poblaciones, dice, la darás, y él pondrá, dice, y él podrá comerla o venderla. Dice, a un extranjero, porque tú eres pueblo santo de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Entendemos esta palabra? El extranjero es otra de otro pueblo. Eso quiere decir extranjero. Pero nosotros no comeremos una cosa muerta, hermanos, porque está cadáver. ¿Qué estamos haciendo entonces los hijos de Jehová, Dios, comiéndonos los muertos todos los días? La vaca muerta, el borrego muerto, muertos, porque Dios les dio la vida, ¿sí o no? ¿Con qué se alimentaba nuestro Señor? ¿Y qué nos pide para que nosotros seamos semejanza a Él? Solo se alimentó nuestro Señor con puro grano, agua, frutas y miel, y el jugo de uva, porque había viñedos. Pero carne no se comió, solo carne dio cuando Israel gritaba, cuando estuvieron en el desierto, y decía, mejor no nos hubieses traído de Egipto, mejor estaríamos ahí, regresemos ahí, porque ahí comemos carne. Y de ahí el Señor no quería hacerlo y les dio que comieran carne, pero también de ciertos animales. Ya vamos a llegar ahí para que vean qué es lo que deben de comer, pero mejor no comerlo, hermanos. Amén. Para que vayamos entendiendo las cosas divinas de vuestro Dios. Ahora sí, hermanos, nos vamos al Segundo Testamento. Estamos en las profecías. Nos vamos ahora a Mateo. A Mateo, hermanos. Para que en el capítulo 26 y el versículo 28. 28. ¿Alguien encontró? 28. Dice así, la palabra de nuestro Dios. Dice en San Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué hemos terminado de leer en profecías? Que la sangre fue echada. Era la sangre de vuestro Señor Jesucristo que vino a ser derramada por nosotros, la humanidad, para limpiarnos del pecado. Por eso es que son sombras y símbolos. Si no leemos en oración las profecías del Espíritu Santo, pues no les ha amanecido entonces, hermanos, para que vayamos entendiendo la palabra de vuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Pues están muy calladitos. Marcos, al capítulo 14 y al versículo 24. 24. Dice, y les dijo esto, pero qué hermoso es conocer la palabra de Dios, hermanos.
que hasta ganas me da de llorar. Si tan clarito nos ha enseñado, ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué, Dios mío, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Dios, digo. Mire lo que dice en el versículo 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que yo por muchos es derramada. Porque le preguntaron a vuestro Señor Jesucristo. Y Él decía lo que le iba a pasar ya. Por eso es que es muy importante estudiar las profecías, hermanos. Amén, hermanos, amén. Vamos a San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 20. Dice, mire lo que dice en el versículo 20, en San Lucas. ¿Sabían que San Lucas era médico? Los apóstoles, por ejemplo, Pedro era pescador. Y San Lucas, dice en la palabra de Dios, era médico. Fue un médico. O sea que también eran profesionales, ¿no? En aquel tiempo era médico, ¿no? Ahí dice, en el versículo 20 dice, de igual manera, después me hubo, dice, cenado, tomó la copa diciendo, mire, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. ¿Cuándo dijo de la copa? ¿Cuándo dijo esto vuestro Señor? Cuando estuvo en la cena, hermano, con sus 12 discípulos, porque Él ya sabía. ¿Qué le dijo? Porque les dijo, tomad y bebed. Le dijo, y esto harás en mi memoria. Porque Él se estaba despidiendo allí ante sus apóstoles. Primera de Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 25, dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres. ¿En memoria de quién? De vuestro Dios. Por eso que nosotros no hemos hecho, pero ahora vamos a hacer para el día de la Pascua el jugo de uva, para que bebamos con un pancito sin levadura, cocinado pero sin levadura. No es para que coma un panzazo, sino un pedacito y con el jugo de uva, que debe para recordar ese momento cuando el Señor se despedía ya. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo de la palabra de nuestro Dios. Ahora sí, nos vamos a Hechos, al capítulo 10. Ahí ya estamos en el Segundo Testamento. Todo está ahora en el Segundo Testamento. A Hechos 10 y el versículo 29. Dice así, por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué? Dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dijo, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Está en Pedro y Cornelio. Está en su apóstol Pedro y Cornelio. Vamos a ver, ¿por qué le diría así? ¿Por qué le dijo? Lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunté, ¿por qué causa habéis hecho venir? Eso le dice, ¿no? Pero a ver si leemos un poquito, si leo, de más arribita al capítulo, el versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es
para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esos antecitos del 29. Y después estos del 29 en el versículo, ese está en el versículo 28, y en el versículo 30, miren, y entonces Cornelio dijo a dijo, hace 4 días que, dice, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, dice, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo, ¿quién cree que estaba con ese vestido resplandeciente delante de Cornelio? Nuestro Señor estaba ahí delante. Él es Espíritu Santo. ¿Qué tal si un día entendemos y ponemos todo nuestro amor, pero tenemos que ser semejantes a nuestro Señor? Yo sé que Él nos revelaría así también a nosotros. Pero nos falta tanto, hermanos, lavar nuestras ropas para emblanquecerlas, que ya saben que es lavar nuestros pecados. Nos falta tanto, hermanos. Eso es lo que vamos entendiendo la palabra de vuestro Dios. Y en Hechos, en el capítulo 9, y el versículo 19 y 20, dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién era Saulo? ¿A quién decían Saulo? A Pablo, porque cuando lo perseguía a los cristianos, porque él era el que perseguía sagazmente para matarlos. Él no fue el hombre que mató y sanguinó a los cristianos. Y hasta que un día que iba en esa persecución, dice que se recostó y el Señor es que le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Era porque perseguía a los hijos de Dios. Por eso dice así. Y en el versículo 20 dice, enseguida, dice, miren lo que dice, y en el versículo 20, pero vamos, arriba está también, en letras grandes, que eso es lo que continúa, a Saulo predica en Damasco. Mire, ya Saulo, ya pasó un tiempo, entendió que era el Dios de toda la humanidad, el Dios suyo, y se entregó a nuestro Dios y comenzó a predicar. Miren lo que dice. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y dónde eran las sinagogas? Así como decir, ¿dónde eran las sinagogas? En los templos donde se juntaban los escribas, donde se juntaban los fariseos, donde se juntaban. Ahí es donde él iba y predicaba, ¿no? Porque él se dio cuenta y se arrepintió de todo lo que estaba haciendo. Y es muy importante, hermanos, que ustedes estudienlo, todo ese texto, para que vean. Por ejemplo, miren lo que dice, a ver, en el versículo 21, que sigamos, ¿no? Dice, y todos los que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? O sea, asolaba Jerusalén, quiere decir al pueblo de Dios. Dice, y a los que invocaban este nombre, y a ese vino acá para llevarlos presos ante la presencia de ¿quiénes? De los sacerdotes. Ellos eran los que mandaban a la persecución de los cristianos, de los que seguían a Cristo Jesús. Y en el versículo 22, miren lo que dice. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
pero Saulo mucho más se esforzaba. O sea, se esforzaba en entender, en comprender la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacía él? Se esforzaba. Y entonces en esa época nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra.